Trofobiosis. Trofobiosis significa que cualquier ser vivo solo sobrevive si existe alimento adecuado y disponible para él. Esto quiere decir que la planta cultivada únicamente será atacada por un patógeno cuando tiene en su savia exactamente el alimento que ellos requieren. Este alimento está constituido principalmente por aminoácidos que son sustancias simples y solubles. Para que la planta tenga una cantidad mayor de aminoácidos, basta tratarla de manera equivocada. Por lo tanto, un vegetal saludable difícilmente será atacado por plagas y enfermedades. La acción de los insectos. Los insectos son muy eficaces al formar sus proteínas propias con el uso de aminoácidos. Sin embargo, no pueden nutrirse de las proteínas de las plantas, sino que lo harán de los aminoácidos que se encuentren disueltos. Recordemos que una plantación es nutritiva para los insectos cuando tienen un equilibrio en su metabolismo y también cuando aportan una buena cantidad de nutrientes solubles. El metabolismo de los cultivos se altera mediante el uso de pesticidas, fertilizantes artificiales, fungicidas y herbicidas. Cuando los insectos detectan una abundancia de aminoácidos y azúcares, incrementa su fertilidad, producción de huevos y longevidad, acortando sus ciclos de reproducción. Los insectos son excelentes seres proteosintéticos. Esto significa que son buenos utilizando aminoácidos para formar estructuras más complejas, formando por muchos aminoácidos las proteínas. Los insectos son pésimos seres proteolíticos. Esto significa que no pueden nutrir de proteínas complejas porque son incapaces de dividirlas en sus partes básicas. Los aminoácidos que en última instancia tanto ellos como nosotros utilizamos para construir las distintas estructuras y compuestos necesarios para el correcto funcionamiento del cuerpo. Por eso, los insectos se nutren básicamente de aminoácidos libres y azúcares. En estos insectos predominan la búsqueda constante en las plantas de aminoácidos libres y azúcares. Las plantas hacen tanto proteosíntesis como proteólisis. Cuando predomina un estado de lisis y hay una concentración excesiva de aminoácidos y azúcares libres en los espacios intercelulares y líquidos celulares de las plantas. Existen circunstancias normales en el desarrollo de una planta en la que la lisis predomina sobre la síntesis. Por ejemplo, cuando hay partes en crecimiento, la planta ha de disponer de las piezas sueltas necesarias para construir las distintas estructuras. Así se entiende que los insectos siempre atacan las partes más tiernas de una planta. Cuando la planta entra en un estado de armonía donde ya no hay crecimiento, los insectos paran. Los insectos buscan las plantas donde predomina la lisis sobre la síntesis. Entonces, parece claro que cuando más rápido sea el proceso de construir la planta, menos posibilidades tienen los insectos. Ahí es donde entra en juego la materia orgánica y las harinas de rocas, minerales. Estas son como la caja de herramientas de un mecánico. Cuantas más herramientas y más variadas, más rápido será capaz de montar el motor. Los insectos no son enemigos, son mensajeros que han bajado del cielo para decirnos que lo que estamos haciendo está equivocado. Esta situación se agrava con las intervenciones de la agricultura química convencional, que por 4 vías diferentes induce un estado en el que la armonía nutricional de la planta se rompe. 1. Los venenos. Hay quienes los denominan pesticidas, pero llamemos a las cosas por su nombre. Aumentan la concentración de energía en las hojas de las plantas, lo que a su vez atrae a los insectos. Por eso cada vez son necesarias aplicaciones de veneno más frecuentes.
El veneno mata a los insectos, pero enseguida llegan nuevas poblaciones atraídas por la comida fácil. 2. Fertilizante nitrogenado. Se descompone en aminoácidos. 3. La limitación de los fertilizantes a 3 elementos: nitrógeno, fósforo y potasio. Como mínimo, la estructura es una planta demandada por 43 elementos. 4. La proporción entre los 3 elementos, nitrógeno, fósforo y potasio. Estas proporciones vienen impuestas por la conveniencia de la industria. Enfermedades y plagas. Con la intensificación de la agricultura, las enfermedades derivadas de las bacterias son más difíciles de controlar, debido al uso de herbicidas y pesticidas, y a la utilización de fertilizantes de síntesis química, sobre todo los nitrogenados. Como vemos, más que una mayor resistencia por parte de las plagas, el problema estaría en que los productos químicos que aplicamos alteran el metabolismo y el equilibrio biológico de los cultivos, provocando una mayor proliferación de insectos y plagas de todo tipo. Plaga se conoce a la única población que por falta de depredadores llega a un umbral que llega a causar problema a otro tipo de microorganismo. Normalmente en los ecosistemas las diferentes poblaciones se mantienen en equilibrio siempre que tienen esa posibilidad. Cuando nosotros usamos sustancias químicas para el control de plagas, al eliminar una fuente de alimento importante para muchos depredadores, ellos al estar sin alimento mueren y se pierden de nuestros sistemas productivos. Los microorganismos evolucionan a este tipo de sustancias. Todos los años los vamos a tener. El problema es la ausencia de estos microorganismos que los hemos eliminado por este tipo de intervención. Y es un círculo vicioso donde intervenimos, dañamos la cadena trófica y el equilibrio de ese ecosistema. Manejo de plagas con rotación de potreros, donde ocupan 3 días el potrero y regresa a los 40 días. En trópico húmedo y trópico seco en verano puede superar los 120 días. Esto nos sirve donde el ciclo de los parásitos es alrededor de 35 a 40 días. El hecho de que el ganado ocupa el potrero un solo día y vuelva a ocupar el potrero 40, 60 o 120 días, pues muchos de los parásitos no logran sobrevivir en un hospedero durante mucho tiempo, además de condiciones ambientales que van a ir reduciendo esos problemas y evitando poblaciones. La rotación de potreros es la primera herramienta de prevención y control para plagas y parásitos. El equilibrio biológico. Siguiendo a esta teoría de la tropobiosis, entre los factores que originan un descontrol de este equilibrio y el consiguiente incremento de plagas y enfermedades, está el tratamiento inadecuado de la plantación, que genera plantas más vulnerables a los ataques de plagas y enfermedades. La reducción de la llamada fauna auxiliar, es decir, los depredadores naturales, y una especial sensibilidad de los cultivos debido a la utilización de productos fitosanitarios y abonos químicos. Estos productos agroquímicos penetran en la planta a través de sus hojas, ramas, raíces, semillas, entre otras, que disminuyen su respiración, transpiración y fotosíntesis, perjudicando claramente la resistencia y los procesos de absorción de nutrientes como fósforo, calcio, potasio, nitrógeno, entre otros. Además, los agroquímicos incrementan el poder de acción y reproducción de los insectos sobrevivientes a la pulverización, aumentando su resistencia genética sobre el insecticida para posteriores aplicaciones y destruyendo los enemigos naturales de estos agentes patógenos. Metabolismos de las plantas.
Entre los procesos que intervienen en el metabolismo de la planta, es decir, en su funcionamiento, se encuentra la proteosíntesis, que implica la formación de proteínas, y la proteólisis, que se refiere a la descomposición. Hay que tener en cuenta entonces que la savia transporta proteínas y aminoácidos, azúcares y nitratos para los puntos de crecimiento de la planta. Por eso, el uso de agrotóxicos y el abono desequilibrado y la falta de buenas condiciones para la planta malogran el mecanismo. Cuando esto sucede, la savia queda cargada de aminoácidos libres, azúcares y nitratos, que son los alimentos preferidos de los hongos, bacterias, ácaros, nemátodos e insectos. Entonces, cuanto más intensa es la proteosíntesis, menor será la sombra de aminoácidos libres, azúcares y minerales solubles. Además, la formación eficiente de proteínas aumenta el nivel de respiración y fotosíntesis de la planta. Agroquímicos en las plantas. Todos los agrotóxicos son capaces de entrar a la planta, sea por hojas, raíces, frutos, semillas, ramas o troncos. Estos pueden disminuir la respiración, transpiración y fotosíntesis de la planta, reduciendo la proteosíntesis y perjudicando la resistencia de las plantas. Los agrotóxicos y abonos químicos solubles destruyen los microorganismos útiles del suelo, perjudicando todos los procesos de absorción de nutrientes como fósforo, calcio, potasio, nitrógeno y otros. También acaban con la fijación de nitrógeno por las bacterias de las raíces de las leguminosas y con la liberación de fósforo y muchos otros minerales hechos por las micorrizas, que son hongos asociados a las raíces de las plantas. Además, estos productos destruyen lombrices, garrones y otros pequeños organismos altamente benéficos para la agricultura. Los agrotóxicos aumentan el poder de acción y reproducción de insectos que sobreviven a una pulverización, además de aumentar la resistencia genética de esos insectos contra el veneno, eliminando también los llamados enemigos naturales. Los abonos solubles tienen productos tóxicos en su fórmula y tienen concentraciones exageradas que causan problemas en el crecimiento de la planta, alteran su metabolismo y disminuyen la proteosíntesis. Materia orgánica. Varios científicos en diversas partes del mundo comprobaron que las plantas tratadas con materia orgánica son muy poco atacadas por insectos y enfermedades, ya que aumentan su resistencia. La materia orgánica favorece la resistencia de las plantas por varias razones. Aumenta la capacidad del suelo para almacenar agua, como así también la población de organismos útiles de la tierra y las raíces como lombrices, hongos benéficos y bacterias. Además, aumenta la capacidad de las raíces para absorber minerales y es fundamental para la formación de grumos en la tierra que beneficia la penetración de las raíces y la oxigenación del suelo. En su constitución posee los macro y micronutrientes en cantidades bien equilibradas que las plantas absorben conforme a sus necesidades en cantidad y calidad, aumentando el nivel de proteosíntesis y activando las enzimas que regulan su metabolismo. Posee incluso sustancias de incremento que aumentan la respiración y la fotosíntesis en las plantas.